No, bueno, te decía que nosotros cantamos combatir al capital porque lo cantamos desde el pueblo trabajador, ¿sí? Mm. Sin embargo, cuando uno piensa un proyecto económico liderado desde un gobierno peronista, en realidad, cuando gestionó Perón, el primer y segundo gobierno de Perón, el tercero con el plan trienal, y sobre todo en lo que hace énfasis el libro, que es la última experiencia de los gobiernos kirchneristas, haciendo un repaso por algunos elementos del gobierno del Frente de Todos, lo que encontramos es que cuando el Estado se pone al frente del proceso de desarrollo nacional, es virtuoso para todos, para todas, para todos los sectores, para el sector público y para el sector privado, ¿no? Entonces, la realidad es que Cristina Fernández de Kirchner, en uno de sus discursos en Avellaneda, ahí por el 20, a principios, si no recuerdo mal, del 2023, planteaba esto como el eje del debate internacional. ¿Quién conduce el proceso de acumulación capitalista? Decía ella. Si el Estado, con China, diciendo, bueno, nosotros no somos pro China, pero hay un modelo definido de que donde es el Estado el que dice, bueno, ahora es renovable, bueno, ahora es con tecnología, bueno, ahora incorporo a tantos trabajadores a la clase media china, o las corporaciones, como vemos claramente en Estados Unidos con el modelo también de Donald Trump y con Elon Musk a Ujú. la cabeza, un mil millonario, que no solo decide sobre su empresa, sino que cada vez tiene más influencia en la definición de las políticas públicas, las políticas globales, el sentido común, etcétera, ¿no? Entonces, frente a esa dicotomía que planteaba Cristina, obviamente ella dice en este discurso, bueno, en realidad cuando los peronistas cantamos ni yanquis ni marxistas, peronistas, cuando en realidad decimos hay una tercera posición, es esta de no un Estado absoluto que quita libertades, ¿no? Que tiene un nivel de control y vigilancia total como el chino, ni tampoco las corporaciones, sino Ujú. la tercera posición de un Estado que se involucre en el proceso de desarrollo del capital, en el proceso justamente de cómo, hacia dónde, y que eso tenga, al fin y al cabo, lo que más nos preocupa a los que nos definimos por las banderas Delfina, peronistas. viste que hoy Sí, está demonizada la regulación del Estado. De hecho, el gobierno ha creado este Ministerio de Desregulación y todos los días hay una sí. medida en esa dirección. Y me parece que es el meollo del debate, ¿no? Digo, de esta demonización del Estado como un obstaculizador, si es que existe la palabra. Bueno, exacto, ahí, digamos, la verdad que yo lo venía pensando desde antes del libro y Javier Milei me lo actualizó, digo, Mm. me puso. Pero sin lugar a dudas, ahí la pregunta es, eh, ¿por qué se dice y se afirma tan fácilmente que todo lo que es privado es mejor? Que todo lo que no hace el Estado es mejor, ¿no? Porque cuando uno en realidad empieza a ahondar un poquito más, bueno, el 80% de los pibes y pibas de todo el país van a escuelas públicas y se reciben y les va bien. Más del 50% de las cuentas sueldo que se abren es en los bancos públicos, con Ujú. una preponderancia del Banco Nación impresionante. Las pymes acceden a créditos baratos con la banca pública. Cuando miramos nuestras empresas de energía, en la mayoría o fueron del Estado y su tendido, ¿no? Yo justo compartía una escena con trabajadores del sector eléctrico, como SECVA en el AMBA, pero también muchas empresas eléctricas provinciales son del Estado. Entonces, la presencia del Estado, Aerolíneas Argentina, cuando llega a cada provincia, y para las provincias como San Juan es súper importante estar conectadas, lo hace el Estado. Entonces, cuando el Estado está, a las pymes, al comercio, a todos, les es un poco más fácil también sobrevivir. Hay infraestructura y eso les permite también crecer económicamente. Entonces el debate es si el crecimiento económico se lo llevan unos poquitos o si podemos pensar en el crecimiento y el desarrollo nacional para todos y todas. Y la redistribución, Nosotros, Delfina. Quiero consultarte porque esto por ahí es más
político-filosófico, pero y entiendo que el objeto de tu libro es eminentemente económico, pero bueno, una cosa parece ser la contracara de la otra. Y es si entendés que hay una batalla cultural, porque son dos modos de ver, ¿no? Total. El desarrollo de la economía, ¿no? Ujú. Y si entendés que hoy, en esa batalla cultural, está ganando Milei. Bueno, yo creo que cuando no el avance tecnológico y a veces el Estado no ha dado las respuestas ideales que muchos han soñado, bueno, a veces es más sencillo el discurso de destruyamos todos, ¿no? Pero cuando andamos un poquito más, bueno, en realidad hasta taxista, con el que me tomo varios taxis acá en la ciudad de Sí. Buenos Aires, necesita que el Estado le regule las licencias, necesita que el Estado le dé las autorizaciones y cree más él en el Estado que las aplicaciones, que los Uber, los Rappi, que no tienen seguros, no tienen contraseguros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, por ahí el debate que nos gustaría dar, y un poco yo quiero salir de la falsa dicotomía de Estado o mercado, para dar el debate de qué Estado también, ¿no? Algo que Cristina Ujú. Fernández de Kirchner lo viene planteando. Bueno, pensemos en qué Estado efectivamente necesitamos, ¿no? Te escuchaba recién hablar de las modificaciones del RIE. Sí. Claro que las provincias necesitan inversiones extranjeras, generación de empleo privado de calidad, es sin dar regulaciones, es permitiendo un régimen especial que nuestras empresas nacionales no van a poder competir nunca, o es, bueno, viendo cómo entran y hay cierta transferencia tecnológica y además hay creación de contenido, capacidades y recursos tecnológicos nacionales, con empresas públicas nacionales, ¿no? Bueno, ahí me parece que es un debate que nos lo tenemos que dar, porque si no, la verdad que nuestro país, que es el octavo en extensión del mundo, está predestinado a ser simplemente el patio trasero de las grandes corporaciones del mundo. Ya no te digo ni Estados Unidos, ¿no? Sí, Bien, sí. van a venir, van a sacar nuestros recursos naturales y no necesariamente eso va a repercutir en una buena salud ni de nuestra economía ni de la población. Y es más, me atrevo a pensar que quizás sí para la macroeconomía alcance, Mm. ¿sí? Pero no para que vivan mejor todos y todas. Entonces ahí es donde está la tensión que yo creo que tiene el proyecto peronista. Miren, el gobierno está exultante, el gobierno de Milei, Sí. con un resultado de un superávit comercial, si no recuerdo mal, lleva acumulado el superávit comercial, no las reservas, porque a eso le tenemos que descontar todos los pagos de deuda. Sí, que están Entonces, pisados también. Sí. el superávit comercial lleva acumulado 18.000 millones de dólares. Nosotros el año pasado en el gobierno de Frente de Todos tuvimos 7.000 millones negativos. Mm. Claro, ¿cómo se consiguió ese superávit? Con la brutal recesión, con una mega devaluación que conllevó una pérdida de poder adquisitivo de los salarios, pero también gracias a que el gobierno de Frente de Todos hizo el gasoducto Néstor Kirchner, Claro. a que el Estado estuvo, no es que lo hizo el mercado solo por arte de magia, a que el Estado en movimiento de sequía dijo, che, acompañamos al sector, ponéselas por favor, gracias. Perdón, tengo pelea de hermanos. Pero se entiende. Ponéselas por favor. Delfina, tengo acá a Romy González. Quiere hacerte una consulta también. Una consulta Sí, bastante disculpa. puntual. Digo, después de todo Ponéselas este desarrollo y este análisis, Delfina, quería saber, digamos, cuál es tu opinión sobre Caputo, al mando, digamos, nada más, nada menos que de la economía del país. ¿Cómo, bajo tu mirada, cómo lo percibís, cómo lo definirías? Mira, Caputo es un señor que yo creo que él mismo se define como un señor de las finanzas. En eso hay que reconocer que es audaz en determinados movimientos que hace, ¿sí? Cuando nosotros veíamos que iba a rifar parte de las reservas internacionales para controlar la brecha cambiaria, era un riesgo muy fuerte que por ahora, en el corto plazo, la timba financiera le salió bien. Entonces,
es una persona de las finanzas y audaz. Yo creo que aprovecha, se olvida, ¿no?, de algunas cosas, ¿no? En el gobierno de Macri aprovechó para endeudar el país, gracias a que el gobierno de Néstor y Cristina lo habían dejado sin deuda externa, ¿no? Ahora aprovecha tener superávit gracias a que el gobierno anterior le hizo el gasoducto a Néstor Kirchner, un gasoducto que él mismo había paralizado desde la gestión con Mauricio Macri, ¿no? Entonces, es una persona que solamente mira riesgo país, la cotización de los bonos, algo que no digo que esté mal, te ayuda mucho, ¿sí? Tener el viento de popa y que el mercado te crea te ayuda, pero lo está haciendo a costa del sufrimiento del pueblo argentino, lo está haciendo a costa de los recortes en salud, en educación, en transferencias a las provincias, en la manera de ahogar a las provincias para que acepten cualquier cosa fue frenar las transferencias a las provincias, ¿no? Poner en riesgo la coparticipación, lo mismo que hizo con las paritarias del sector público, no las convalida. Es una pérdida de poder adquisitivo de más de 40 puntos de los trabajadores del sector público con el hostigamiento de posibles despidos constantemente, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un modelo brutalmente cruel, innecesario socialmente, pero además me parece que es corto, muy cortoplacista. Acá no estamos hablando de que la Argentina está generando nuevas capacidades industriales, nuevos sectores de exportación. El sector que le va a garantizar el superávit comercial a Caputo los próximos años es el sector de petróleo y gas, que no existiría si Cristina Fernández de Kirchner no hubiese recuperado YPF y apostado por la explotación de Vaca Muerta. Entonces, la mirada estratégica de dónde, hacia dónde, cómo, cuándo el sector económico puede progresar y generar beneficios para el conjunto, la han tenido históricamente los gobiernos peronistas. Y esto es una gestión financiera que por ahora vemos cierta estabilidad, pero a costa de que las grandes mayorías estén afuera de la mesa del bienestar y además con un intento de adaptación a una volatilidad y sensibilidad de tu vida total. Delfina, estamos haciendo la invitación, entonces, este lunes vas a estar acá en San Juan, en horas de la tarde, ahí presentando tu libro en una charla de debate en el Partido Justicialista, ¿no? Sí, vamos a estar ahí a las 18:30 horas en el TJ de San Juan. La verdad que muy agradecida a los compañeros que me invitaron, a la compañera Romina Ríos. Bueno, la verdad que va a ser un placer poder estar ahí debatiendo esto que es un humilde aporte, pero que desde cuando una tiene la oportunidad de ponerse a escribir, la posibilidad de plasmar ideas sobre el papel, muchas de ellas tomadas justamente de los discursos y del accionar y la trayectoria de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, se abren más debates y más ideas, y la idea justamente es poder presentarlo y presentarlo sobre todo en nuestras provincias para que esos debates nos enriquezcan en reconstruir y reorganizar y enderezar el Partido Justicialista a nivel nacional para que sea no solo oposición a Javier Milei, que digamos esto no nos gusta, sino que nos permita reconstruir una opción, una esperanza para un pueblo argentino que yo creo que le está pasando muy mal y necesita vernos también como una alternativa de poder. Muchas gracias, Delfina, muy amable, ¿eh?